Saludos. Vamos a tratar ahora el tema de la resonancia paralelo. La resonancia paralelo es la resonancia que se produce en un circuito como este que tenemos aquí, o similar a este, en el que nos encontramos como que tenemos una resistencia en serie con el paralelo de una bobina y un condensador. Al paralelo de estos dos elementos es lo que se conoce con el nombre de tanque. Se dice que un circuito paralelo formado por una rama capacitiva y otra inductiva, en el cual cualquiera de las ramas o ambas pueden tener una resistencia serie, cada uno de ellos. La resistencia paralelo puede ser definida por los siguientes términos. Es decir, aquí se produce resonancia paralelo cuando se producen las siguientes condiciones. La frecuencia a la cual la reactancia inductiva iguala a la reactancia capacitiva, es decir, la frecuencia a la cual esta impedancia y esta se igualan. O también la frecuencia a la cual la corriente total de línea está en fase con el voltaje aplicado, es decir, estos se eliminan y la corriente que circula por el circuito, la corriente total, está en fase con la tensión total. Y es lo que se conoce como el factor de potencia igual a 1. O también se define como la frecuencia a la cual la impedancia del circuito sintonizado paralelo, que es este, es decir, el circuito tanque, es máxima. Entonces, si esta impedancia que tenemos aquí es la máxima, la suma de la impedancia total también será la máxima y, por lo tanto, la corriente que circula por el circuito, la corriente entonces será la mínima. La frecuencia de resonancia se va a producir, al igual que antes, de acuerdo a esta fórmula que tenemos aquí, es decir, la frecuencia de resonancia es igual a 1 partido 2pi raíz de LC. En nuestro caso, que tenemos un condensador de 1 microfaradio y una bobina de 1 henrio, es decir, 1 henrio y 1 microfaradio, la frecuencia será de 159 Hz. Aquí tenemos que el factor de calidad de la bobina, el factor de selectividad, es decir, el factor Q, depende de los valores de RL y C. De forma que Q es igual a R entre omega L, teniendo en cuenta que omega es igual a 2pi FL, o igual también a omega RC, siendo omega 2pi FC. Vamos a montar a continuación esta práctica que tenemos aquí, una práctica en la que tenemos el circuito anterior, es decir, un circuito compuesto por una resistencia de un K en serie con un circuito tanque compuesto de una inductancia de una bobina de 1 henrio y un condensador de 1 microfaradio, y vamos a analizar, como estamos viendo en este caso, lo que estamos metiendo es como señal de entrada la señal, el VIN al plotter. Vamos a utilizar un bode plotter. Entonces le vamos a meter señal de entrada al bode plotter, la señal del generador, y vamos a medir la tensión en extremos de la resistencia, es decir, la salida va a ser la tensión en extremos de la resistencia. Y lo que vamos a hacer con este bode plotter es coger y a este generador aplicarle un rango de frecuencias que, como podemos apreciar aquí, va a estar entre un hercio, va a estar entre un hercio que tenemos aquí, la frecuencia mínima, que sería esta, y la frecuencia máxima, que sería 1 kilohercio. Una vez hecho esto, una vez que comprobemos esto, vamos a variar los valores de la resistencia a 100 ohmios y a 10 ohmios y veremos cómo el factor de calidad, la Q, cómo varía. Para eso abrimos el multisim y tenemos el circuito que acabamos de comentar ahora, que es este, en el cual tenemos el circuito paralelo con la resistencia de 1K, 1 henrio y 1 microfaradio, y tenemos el plotter. Entonces lo que hacemos es, en este plotter, como hemos dicho antes, la frecuencia inicial va a ser de 1 hercio, la frecuencia final va a ser de 1 kilohercio, y ejecutamos y vemos que la respuesta que tenemos es esta. Como hemos dicho, la frecuencia de resonancia, al igual que en el caso anterior, era igual a 1 partido 2pi raíz de LC, y con estos valores me da una frecuencia de 159 Hz, que es lo que vamos a ver al mover el cursor a la posición correspondiente. Es decir, si movemos este cursor aquí, vemos que la frecuencia es 159, bueno, 154 realmente es este, que es 158,352. Esa es la frecuencia de resonancia. Frecuencia en la que, como estamos viendo aquí, la tensión en la resistencia es la mínima, porque, como hemos comentado, en el caso de la resistencia, la impedancia de este tanque es la más grande posible, con lo cual la caída de tensión en la resistencia va a ser la mínima. Como hemos dicho anteriormente, si cambio esta resistencia y la pongo en lugar de 1K, la pongo de 100 ohmios, lo que nos ocurre es que estamos viendo cómo aquí baja, el factor de calidad es más bajo, es decir, la Q es más baja, tengo que decir una tensión más pequeña.
Si repito la mismo con una resistencia de 10 ohmios, y vemos cómo me baja. Entonces, bueno, pues este es el funcionamiento de un circuito paralelo, resonante paralelo. A continuación, lo que tenemos que hacer es realizar nosotros la práctica y subir los resultados a la plataforma Moodle.